Noches para todos, un abrazo gigante en este día tan maravilloso, tan extraordinario, después de esta semana cortica con ese día intermedio festivo. Pero bueno, aquí estamos y felices de la vida compartiendo con ustedes estas informaciones, todas estas vivencias que vamos teniendo en nuestro día a día. Y yo muy feliz de poder contarles chismecitos de estos de la ciencia que podemos compartir y que podemos disfrutar y gozar. Así que, bueno, aquí estamos para hablar de un tema muy especial que hemos denominado la mente extendida. Esto ya me parece absolutamente fantástico, la mente extendida. Y eso es absolutamente genial porque yo pienso que de todas formas estamos siempre cuestionándonos qué hay más allá de nuestra mente, hasta dónde podríamos llegar con nuestros pensamientos y nuestras ideas, hasta dónde podríamos elaborar cosas mucho mayores y más complejas que nos permitan a nosotros recurrir a esta gran estrategia que tenemos como lo que nos diferencia de los demás seres de la naturaleza y lo que nos permite a nosotros entonces correlacionar una serie de ideas que se van apareciendo, que se van juntando y que nos llevan, por supuesto, a construir nuestra realidad en el día a día. Así que este mundo, a pesar de lo muy explorado, todavía sigue siendo absolutamente ínfima la información que tenemos respecto de los alcances de nuestra mente, y por eso vamos a tocar este tema hoy y lo vamos a hacer un poco a la luz de la física cuántica, porque hay cosas muy interesantes que nos revela esta visión hoy. Y tenemos que partir entonces de que somos seres de energía y que nos comunicamos a través de esa energía y que estamos compartiendo nosotros nuestra energía para poder darnos cuenta de que somos seres interrelacionados y que definitivamente hay un campo, como lo dice muy bellamente en su libro El Campo, Lynn McTaggart, que fue alguien que escribió un libro muy significativo, muy especial y que nos lleva a redescubrir tantísimas cosas que están ahí. A veces no les encontramos explicaciones y por eso entonces nos parecen tan extrañas que simplemente nos retiramos para que no sea muy confuso el tema, pero vamos a tratar de aterrizarlo de una manera simple y sencilla que nos permita a todos nosotros darnos cuenta de que a través de todas estas informaciones podemos saber que todo lo que existe en nuestro universo está unido por un campo, y ese campo entonces nos está generando la fuerza suficiente que en nuestro caso, en el caso de los seres humanos, puede perfectamente determinar si estamos sanos o no, si esto está pudiendo generar algún tipo de alteración fisiológica o no, y cómo poder en algún momento determinado revertir situaciones que nuestra salud empiece a pasarnos como facturas de cobro, porque definitivamente si empezamos a utilizar esta mente extendida, ella, aunque suene muy prepotente, nos puede curar. Esa mente puede hacer que cada uno de nosotros tenga en ese recurso algo muy distinto a lo que la física newtoniana nos enseñó. Fíjense que esa física de Newton nos acompañó por, yo creo que un centenar de años, y todo se fundamentaba precisamente en esa visión de la gravedad y de lo que Newton descubrió en su momento cuando le cayó la manzanita encima y se puso a hacer los cálculos de la aceleración, de la masa y de todas estas cosas, y empezó a darse cuenta de que en verdad existía una fuerza de gravedad, y fue tan eficaz esa visión de la física newtoniana que pues perfectamente explicó todas las leyes del mundo externo, ojo a esta palabrita, externo, durante muchos años. Y bueno, fue de alguna forma como el preámbulo a lo que iríamos a descubrir nuevamente con lo que se denominó posteriormente la física cuántica. Entonces, en esa física newtoniana siempre se habló de que
había separación entre todos nosotros y que cada uno era una especie de mundo individual y que si lo veíamos desde lo macro a lo micro, entonces igual nuestras células, a pesar de pertenecer a un tejido, a un órgano determinado, esas celulitas simplemente iban a ocupar un espacio, iban a ser individuales y posiblemente empezamos a ver ese mundo en nuestra medicina de las especialidades. Y por eso yo digo que el especialista todos los días sabe más y más de menos y menos, no haciendo una crítica destructiva, sino entendiendo que empezamos a separarnos, a desglosar nuestro cuerpo, es decir, a romperlo en 1000 pedazos para poderlo estudiar, cuando en realidad debemos estudiarlo de una manera integrada y entendiendo que todo está relacionado con todo. Dicho esto, es como si Newton hubiera desgarrado nuestro tejido universal y como si en ese momento y en esa visión entonces empezaran a ocurrir cosas que definitivamente no nos permitían comprender, muchas que parecían pues obviamente inexplicables y que se alejaban de muchas capacidades de comprensión que hasta ese momento teníamos. Pero vinieron físicos luego muy importantes. Por ejemplo, Schrödinger, que estudió un poco la filosofía hindú. Después vino Heisenberg, que planteó una cosa que llamó el principio de incertidumbre. Después Bohr, que se puso a estudiar lo que era el Tao Pauli con el psicoanálisis y la física cuántica. Y Heisenberg, que hablaba de ese discurso de Platón en la antigua Grecia, y entonces empezamos a darnos cuenta, ¡jue madre!, hay otro tipo de visiones, hay otro tipo de cosas que nos permiten explorar más profundamente el mundo de las partículas subatómicas. Todo esto suena como demasiado pomposo, demasiado rimbombante, pero nos vamos a dar cuenta que lo podemos traducir en un lenguaje sencillo. Entonces pensemos en esto, vemos este cuerpo y obviamente parece simplemente una cosa absolutamente compacta y entonces empezamos a relacionar, digamos, que nuestra existencia con la de muchos otros desde lo que nuestros órganos de la percepción nos permiten captar. Pero evidentemente esa realidad está un poquito limitada, porque esto es lo que vemos a nivel macro, pero a nivel micro existen una cantidad de vacíos y espacios muy importantes por tratar de aclarar. Y es así como entonces nos dimos cuenta de cuando empezamos a estudiar el átomo inicialmente y después las partículas más pequeñas todavía, que había un gran vacío y que todo lo que nosotros veíamos como material, como tangible, este cuerpo, esta mesa, un taburete, un cuadro, una pared, tienen 99.99% vacío. Es decir, un vacío donde habitan esas partículas subatómicas que generan, ojo a esto, una energía vibrante. Si empezamos a entender eso, ya esto se empieza a poner delicioso, porque si tenemos en cuenta esto de la energía vibrante, entonces tenemos que decir que esas partículas nunca, jamás se quedan quietas. Y ya hemos dicho muchas veces que la vida es movimiento. La vida es movimiento. Empezamos a morir cuando se empieza a disminuir la movilidad en nuestro interior y la movilidad de cada una de nuestras células que van a conformar órganos y tejidos y sistemas. Entonces, ojo, relacionemos siempre la vida con movimiento, y por eso es tan importante que comprendamos la utilidad, por ejemplo, de nuestras articulaciones y de nuestros grupos musculares, que nos invitan literalmente a eso, a movernos. Y en ese movimiento, entonces, con esa energía vibrante, empezamos a comprender que las partículas jamás se quedan quietas. Siempre están nadando, llamémoslo así, como en una especie de viento universal. Ese viento universal hace que esas partículas no se queden quietas, siempre están vibrando, y por eso la física habla de la onda partícula. En un momento determinado, las ondas llevan información, pero cuando el observador surge, y aquí fue lo que caracterizó a la visión de la física cuántica, dicen los grandes físicos, el observador crea lo observado. Es decir, este vaso existe porque el observador miró y entonces
cristalizó, detuvo parcialmente por microsegundos, si se quiere, esas partículas que se precipitan y forman eso que conocemos como un vaso. Y esto uno dice, pero jue madre, y entonces esto ¿cómo es? Pues nada de lo que estamos viendo existe, en realidad no existe como nuestros órganos de los sentidos lo perciben, y eso significa que si todo eso está en movimiento, ojo a esto, y aquí le empezamos a sacar la salsita a esto, todo es puro potencial, todo lo que existe es puro potencial. Es decir, que existe un mundo inagotable de posibilidades, absolutamente inagotable de posibilidades, y eso significa que nosotros podemos modificar casi que a nuestro antojo, si sabemos manejar esta energía, toda la realidad que existe. Eso significa que el universo, como dicen los físicos, es no local, y que si una partícula se conecta con otra, a pesar de que se separen después, van a permanecer unidas el resto de su existencia. Es decir, si ustedes estuvieron en contacto con alguien en su vida, por cualquier circunstancia, amigo, no amigo, conocido, lejano, distante, lo que quieran, ese ser de alguna forma va a permitir que se queden ustedes vinculados hasta el resto de sus vidas, y entonces empiezan a modificar las percepciones de lo que estamos viviendo. Eso implica entonces que esa partícula que está en continuo movimiento por ese campo energético, Lynn McTaggart en su libro lo describe como el campo punto cero, o el campo cuántico, o el campo universal, o simplemente es la presencia de Dios, para decirlo de alguna otra manera, que cada uno interpreta desde sus sistemas de creencias. Y entonces miren cómo desde ahí ya empezamos a darnos cuenta que ese vacío está literalmente hirviendo de actividad. Es decir, que en ese vacío nosotros podemos crear y co-crear todo lo que se nos antoje. Ahorita estaba hablando con alguien que me comentaba de la respuesta de un paciente que tratamos en su momento por un cáncer de páncreas. Miren, un cáncer de páncreas es de las cosas que uno como médico no quisiera ver. Un paciente con un cáncer de páncreas realmente muy prontamente lo están condenando a que va a vivir muy poco tiempo y de que definitivamente no va a poder avanzar mucho a partir de eso. Y resulta que esta paciente empezó a hacer cambios muy significativos cuando empezamos a darle una cosa que le ayuda a generar cargas negativas por fuera de sus células. Todos, absolutamente todos los tipos de cáncer tienen que ver con acumulación de iones o cargas positivas, y eso es lo que va a formar lo que en medicina se conoce como los radicales libres, que son los responsables de todas las enfermedades, de todas es de todas, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos depositar cargas negativas al exterior de la célula, esas positivas que se habían metido en el interior y que degeneran la célula, que hacen que empiece a producir lo que en las biopsias se describe como células monstruosas que llevan a que se desarrolle el tumor o el cáncer, puedan empezar a salir esas cargas, porque cargas opuestas se atraen, y finalmente esa célula cancerosa muere por inanición, es decir, porque no se está alimentando de esa carga positiva que era su sustento y que era la que le generaba todas esas alteraciones. Eso ya desde en este instante nos hace pensar, es que de verdad cuando la mente es extendida puede lograr cosas muy, muy poderosas, y ese depósito de iones negativos al exterior hicieron salir a esos iones positivos, y la célula empieza a recuperarse en una cosa que no es para nada lógico en la medicina, pero que eventualmente ocurre. Solo que cuando ocurre excepcionalmente, la medicina convencional la llama, y esto no es una crítica despectiva, pero así nos lo enseñaron en nuestras facultades de medicina, eso lo llamaron remisiones extraordinarias, ¿sí? Eso significa que son casos tan excepcionales que la ciencia no los tiene en cuenta, cuando precisamente en esas excepciones probablemente radique la manera en que podamos redescubrir la forma de tratar algunas enfermedades hasta ahora consideradas como incurables. Entonces regresemos a esto. La vida es una dualidad entre una onda
y una partícula que se precipita. Y esa partícula solo se precipita cuando el observador existe, porque el observador precipita o crea lo observado. Entonces, ¿qué significa? Que todo lo que hay como potencial en el mundo, es decir, todo ese mundo de las posibilidades, está simple y llanamente esperando que nosotros lo observemos desde nuestra capacidad creativa y con la certeza y la seguridad de que eso puede ocurrir. Dicho de otra manera, cuando el pensamiento es alimentado por un sentimiento, es decir, cuando esa imagen que estamos visualizando no solamente la vemos, sino que la sentimos como si ya estuviera ocurriendo, pues entonces en ese momento es cuando esas partículas se pueden precipitar y crear una nueva realidad. A alguien se le ocurrió que un pájaro metálico podía volar algún día y fíjense cómo hoy vemos aviones por todas partes y casi que pasan desapercibidos como si fuera la cosa más normal del mundo. Pero ustedes se imaginan lo que tuvo que haber pasado por la mente de alguien que pensó que una cosa de toneladas de peso se pudiera elevar siendo ese peso metálico, y ahí los vemos, ahí están ocurriendo. Eso significa que tampoco es para nada descabellado entender que cuando se dan efectos de sanación a distancia, esto puede ocurrir. ¿Por qué? Porque de alguna forma esas partículas que estuvieron conectadas en algún momento determinado pueden servir como testigos, es decir, como material, digamos, como materia prima para un proceso de sanación a distancia. Y es así, por ejemplo, cuando en grupos de sanación nos reunimos, que con lo que llamamos un testigo, que puede ser el cabello, que puede ser una muestra de sangre, que puede ser un trazado que escribió en un papel, todo eso ya queda registrado desde el punto de vista energético, y entonces el organismo puede perfectamente empezar a resonar, a vibrar. Cuando un grupo a distancia, alguien está en Australia y nosotros aquí en Colombia, pero este grupo de sanadores a distancia tiene la firme intención, la sana intención de querer entregar su mejor nivel de energía a ese ser que está allá en Australia, y simplemente cuando esas mentes y esos corazones de esos sanadores se juntan al unísono, empiezan a resonar, a vibrar en un patrón frecuencial que en ese viento universal que llamamos ahora puede ser perfectamente transmitido a ese receptor a miles de kilómetros de distancia. Esto al principio nos sonaba como ciencia ficción, y de verdad que cuando a mí me mencionaron esto la primera vez, yo decía, no, esto sí es ya pues la copa del esoterismo, esto no puede ser, esto hasta ya no podemos llegar. Y resulta que todas las veces ya constatamos cada vez más y más y más y más, y cuando hacemos una sanación a distancia, cuando alguien va a ser sometido a una cirugía y un grupo se reúne y empieza uno a entender, por ejemplo, ese lenguaje bíblico de otra manera, allí donde hay dos en mi nombre, ahí estoy yo, y empieza uno a darse cuenta de que verdad ese campo cuántico está en cada uno de los presentes, y cómo esas enseñanzas bíblicas de alguna forma nos están diciendo es perfectamente posible que aunque no estemos en contacto físico, podemos estar en un contacto que va mucho más allá de la física, en ese orden de lo cuántico, y donde podemos empezar a darnos cuenta de que esas cargas eléctricas, y un pensamiento es una carga eléctrica, pueden actuar en ese campo, en ese viento universal, y ser transportadas en ese campo hasta el infinito, porque no tiene ningún tipo de limitación. Entonces empezamos a abrir esa mente extendida y nos damos cuenta de muchos estudios que fueron surgiendo a nivel de la física, pero aquí yo resalto uno muy especial y de una vez les hago un paréntesis también muy significativo. Este próximo martes hacemos la charla en el edificio Square y la vamos a llamar La Magia de la Luz, a las 6:30 de la tarde. En realidad los cupos están ya llenos, pero si alguno todavía quiere asistir, simplemente escriba a este teléfono, se los voy a anotar aquí, 310-654-4010, y inscríbase ahora mismo porque definitivamente de esa manera
ustedes pueden asistir a esa charla el próximo martes y allí nos veremos y seremos muy felices. 310-654-4010. Así que aprovechen los ultimitos porque de verdad ya no podemos inscribir más gente. El que quiera, inscríbase ahora, lo hace a través de ese número de WhatsApp. Mañana le van a contestar y bueno, ya nos veremos allí. Entonces les decía, en esa charla donde vamos a hablar de la magia de la luz, vamos a tocar algo que Fritz Albert Popp, un físico muy especial, empezó a estudiar con la luz precisamente y se dio cuenta de que en verdad aquella carreta de que somos seres de luz era absolutamente cierta. Y entonces se dio cuenta que, por ejemplo, las células cancerosas tienen una cosa en común, prácticamente todas las células cancerosas, y es que interrumpen la señal de la luz ultravioleta en un rango muy específico de 380 nanómetros. 380 nanómetros, esta es una medida. Pero ¿qué pasa? Que allí, en esa franja específicamente, esa célula cancerosa bloquea la recepción de ese tipo de patrones de ondas ultravioleta. La radiación ultravioleta es muy importante y no toda la radiación ultravioleta es mala. En un momento determinado nos dijeron que la radiación ultravioleta producía cáncer y todo eso. Lo que pasa es que hay varios tipos de luz ultravioleta. La ultravioleta A y B son benéficas y necesarias para nuestra existencia. Es la energía que viene directamente del sol y simplemente sin el sol no podríamos vivir. Es decir, sin esa fuente de luz no podríamos vivir, pero la ultravioleta C es la más nociva y esa sí puede producir procesos degenerativos en nuestro cuerpo. Bien, entonces, cuando este señor descubrió que todas esas células cancerosas tenían una cosa en común y era que interrumpían ese rango de la luz ultravioleta de 380 nanómetros en una radiación muy débil, se dio cuenta también que las células se regeneraban, es decir, tenían esa frecuencia fotorreparadora a esa misma frecuencia. La única diferencia era la intensidad de la luz, es decir, hasta cierta intensidad la célula se beneficia. Más allá de esa intensidad, al contrario, se altera y puede degenerarse y puede llevar a que se vuelva una célula cancerosa degenerativa. Entonces, ese bloqueo de la frecuencia fotorreparadora en la célula cancerosa ocurre porque se intensifica más una luz específicamente y entonces allí puede ser una cosa compleja. Entonces, fíjense en esto, pensemos en que aquí la única diferencia es una propiedad de la luz que los físicos llaman la coherencia, y la coherencia genera cooperación entre los fotones. Siempre recordemos la figurita del átomo, entonces el núcleo en el centro y los electrones girando, y de pronto existía una cosa que se llaman los electrones de valencia, que estaban por allá en la periferia y que nos dieron tanta brega en la química para entender estas cosas, y resulta que después de todo eso nos dimos cuenta de que esos electrones de valencia saltaban a otro orbital de otro electrón si se excitaban lo suficiente. Descubrimos una cosa fundamental, que la vida es excitación, que la vida es pasión y que cuando empezamos a perder la pasión, de verdad empezamos a fallecer. De a poquiticos, pero estamos falleciendo. Entonces hay que volver a recuperar la excitación para poder compartir electrones. Siempre asocien electrones a fotones, a partículas de luz, y esas dos cosas asócienlas con vida. En cambio, las cargas positivas van a producir efectos negativos en nuestra salud. Entonces, siempre recordemos, la vida tiene que ser excitación, y si nos excitamos lo suficiente, entonces esos electrones van a salir de rumba, van a brincar de orbital en orbital y van a generar una cosa que se llama la cooperación, que va a facilitar la comunicación entre las células. Aquí empieza a ocurrir otra cosa absolutamente maravillosa, y es que es absolutamente de verdad fantástica, porque entonces este señor Fritz Albert Popp empezó a estudiar, a ver qué pasaba con las plantas, qué está ocurriendo con las plantas, que recuerden, hacen un proceso muy especial que se llama la fotosíntesis, es decir, capturan la luz proveniente del sol
y en los cloroplastos, en las hojitas, empiezan a capturar esa información lumínica y la convierten como en una especie, llamémoslo así, como de batería de esas de luz solar, que a través de esos paneles que se llaman los cloroplastos almacenan energía. Con eso que estoy diciendo, que si extendemos un poco nuestra mente vamos a darnos cuenta que las plantas son acumuladoras de fotones y que cuando nosotros estamos consumiendo lo que yo llamo seres verdes, esas plantas, esas frutas, esas legumbres, esas cosas frescas, estamos recibiendo luz solar almacenada por esa fotosíntesis y esa luz solar almacenada por esa fotosíntesis va a hacer que precisamente activemos esas frecuencias fotorreparadoras, pero a un patrón de intensidad absolutamente compatible y resonante con la vida, distinto a cuando lo recibimos en demasía. Para que me entiendan esto mucho más fácilmente, es como cuando, a ver, si nosotros estamos a oscuras, pues no vemos, ¿sí? Entonces por eso tenemos que encender un bombillo o un fosforito o algo parecido, pero igual, cuando la luz es excesiva, es tanto el exceso que nos enceguece. Eso mismo ocurre con esas células cancerosas. Reciben ese patrón en el rango ultravioleta, pero lo reciben con tal intensidad que entonces la célula se empieza a debilitar, a equivocar, y el ADN, que es donde se acumula todo el material genético de nuestro cuerpo, es decir, toda nuestra herencia, empieza a mostrar los genes más sinvergüenzas, para decirlo de una manera bien sencilla. Entonces, ¿qué pasa? Que esos genes estaban ahí dormidos, pero en un momento determinado se empiezan a expresar, se empiezan a manifestar. ¿Cuándo ocurre eso? Precisamente cuando empezamos a darnos cuenta de que esas reacciones empiezan a darse. Fíjense, cada célula, miren esto, que esto es de verdad fascinante. Cada célula tiene cerca de 100.000 reacciones químicas por segundo, y para cada una de esas reacciones químicas por segundo en cada célula, estamos hablando de miles de millones de reacciones químicas en nuestro cuerpo por segundo, pero cada una de esas células, para producir esos 100.000 reacciones químicas por segundo, necesita de un factor estimulante, y ese factor estimulante es un fotón, es decir, una partícula de luz que fue generada precisamente porque los electrones se activaron en un momento determinado y pudieron permitir eso que estamos mencionando para generar lo que se llaman reacciones de fase. ¿Qué son las reacciones de fase? Que cuando esta celulita se excita, entonces se va a conectar con aquella con la que ya estuvo en contacto, y en fracciones de milésimas de segundo inmediatamente todos los circuitos están activados. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que haya semejante perfección, semejante coherencia para que esas células se puedan comunicar de esta forma y generar lo que se conoce como los campos mórficos? Rupert Sheldrake hablaba de esos campos mórficos, y resulta que esos patrones coherentes de luz, de fotones, lo que están haciendo es que haya una especie de resonancia y de memoria acumulada que le permite, a través de esos campos mórficos, a las células formar un tejido que corresponde al hígado, al riñón, al pulmón, al corazón, a lo que sea, y entonces decimos que la influencia de lo parecido influye en lo parecido. Esto parece un jueguito de palabras, pero para que entendamos eso también muy fácilmente. A ver, si yo me voy por donde los neas ahora, muy probablemente si sigo visitándolos, termino hablando como nea parce, ¿cierto? Entonces, igual, si yo estoy moviéndome en un mundo de súper intelectuales, probablemente terminaré dándole acento a mis palabras para generar aquello que estoy tratando de transmitir. Y si me estoy moviendo en un ambiente informal, tranquilo, así como lo estamos haciendo ahora, pues entonces me contagio deliciosamente de ustedes, y ustedes espero que se contagien deliciosamente de mí también. ¿Qué pasó? Que después llegó otro físico, después de Sheldrake, que descubrió cómo se organizaban los tejidos para formar de estas estructuras
eso que necesitamos para que esos órganos, entre otras cosas, dialoguen perfectamente y el riñón, por ejemplo, nutra el hígado al corazón, el corazón al vaso y el vaso a los pulmones. Y para que ese diálogo se mantenga, entonces es absolutamente necesario que empiece a ocurrir una cosa que se llama la radiación mitogénica, que descubrió Alexander Gurwitz. Resulta que la radiación mitogénica es la forma como la célula se empieza a dividir. Yo no sé si se acuerdan por allá de la biología del bachillerato, pero en esa división lo que estábamos haciendo era permitirle a esas células que se fueran multiplicando, pero con un patrón muy definido que iba a formar esta celulita, iba a formar un patrón de células para el hígado. Este otro grupito iba a formar células para el cerebro, este para el corazón, este para los pulmones, y para cada parte de nuestro cuerpo entonces existía un patrón de ondas coherentes que nos permitía a nosotros empezar a darnos cuenta de que perfectamente podíamos estar regenerándonos. Pero miren lo que pasa aquí tan interesante, porque es que de verdad es bien interesante. Ustedes conocen la salamandra, que es como una especie de lagartijita. Pues resulta que esa salamandra, si le amputan una piernita, ella tiene la capacidad de, en el muñón de esa patica, generar una pequeña corriente eléctrica que no puede ir más allá de esa intensidad ni menos, sino exactamente a la intensidad precisa para lograr que esa patica vuelva a regenerarse. Y es cierto, la amputan y la piernita o la patica vuelve a crecer exactamente como era en un principio, y uno dice, pero bueno, ¿y esto por qué no ocurre en el adulto? O en el adulto no, en el ser humano, porque simplemente no somos capaces aún de descubrir cuál es esa radiación específica que necesitamos, esa emisión de electrones que necesitamos para que vayan, por ejemplo, a la zona de un muñón amputado en una dosis absolutamente selectiva, y hacia allá van muchas de las investigaciones en medicina, y sé que muy prontamente eso va a ocurrir, o alguien que se lesionó la médula espinal y entonces no puede caminar y se quedó cuadripléjico o parapléjico, y resulta que hacia allá van muchas de las investigaciones, hacia un punto donde esa mente ampliada nos permite conocer que cuando lleguemos a conocer la frecuencia precisa, la carga precisa, el rango en nanómetros de luz o fotones precisos, es posible que esas células o tejidos vuelvan a regenerarse y puedan hacer que se regeneren, pero por completo. Es como lo que ocurre con las famosas hidras, que son unos pequeños animalitos que Elbert Lund describió en un momento determinado, y esos animalitos tienen algo así como 12 cabezas que se pueden perfectamente reproducir en un momento determinado, y uno dice, pero es que se puede reproducir hasta la cabeza. Sí, pero porque existen esas corrientes en esa cabeza que son capaces de volver a darle una información a células totipotenciales, es decir, a células primigenias, a células iniciadoras, a células madres, llamémoslas así, que es más fácil decirlo de esta manera, que van a ser capaces de tener ese potencial suficiente para que se formen esos órganos que fueron afectados o esos tejidos que fueron afectados en su momento. Entonces, ¿qué pasa? A ver, pensemos en esto y volviendo a lo que les decía ahorita de las plantas. Existen plantas fotorreparadoras que pueden producir un efecto supremamente especial. Obviamente lo lógico que a alguien se le podría ocurrir en un momento determinado, bueno, entonces si las plantas son receptoras de fotones y lo que ocurre en un cáncer es que se altera la recepción de fotones, entonces ¿por qué no lo ponemos a comer plantas? Sí, pero resulta que cada planta emite a una frecuencia completamente distinta a la otra, y es lo que lo diferencia en una u otra. ¿Y qué pasa? Que este hombre, después de experimentar con muchas plantas, se dio cuenta que había una súper significativa, que es el muérdago. Y seguramente ustedes habrán oído de curaciones casi que milagrosas en pacientes con cáncer, precisamente con la utilización del muérdago, y realmente lo utilizamos en muchos de los pacientes que tienen problemas de degeneración o cáncer específicamente, y a veces con un éxito realmente sorprendente. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese cáncer
la luz de las células se va apagando y hay una especie de pérdida de comunicación con el mundo en general. Es decir, es como si se aislaran y cada una de las celulitas necesitan lo que los seres humanos, como pequeñas células de este universo que llamamos humanidad, está requiriendo, es estar en conexión continua, porque cuando nos conectamos y cuando volvemos a descubrir la importancia de la oxitocina, sabemos que esa oxitocina está reclamando la presencia de conexiones nuestras con otros seres humanos y empieza a ocurrir eso tan significativo. Entonces eso ocurre en el cáncer, pero miren lo especial. En un paciente con esclerosis múltiple, que es una enfermedad degenerativa de la conducción de los nervios en nuestro cuerpo y que finalmente terminan haciendo parálisis de muchos grupos musculares y aún parálisis de los músculos respiratorios, y con frecuencia eso es lo que los lleva precisamente a la muerte. Entonces pensemos en esto: en esos pacientes con esclerosis múltiple lo que hay es un exceso de orden. En el cáncer, un exceso de caos, pero en la esclerosis múltiple, un exceso de orden. Y resulta que todo exceso es malo, y por eso decimos siempre caminar por el justo sendero del medio que nos permita a nosotros comprender que todo lo que está ocurriendo realmente debemos llevarlo a un equilibrio, porque demasiada luz impide el trabajo de las células. Es decir, que cuando hay excesivamente orden en esa esclerosis múltiple, entonces esa demasiada luz enceguece y precisamente no puede haber conducción nerviosa porque ya se pasó a un extremo tremendamente grande. Es más o menos como la enfermedad bipolar. Es maravilloso que todos seamos bipolares, que estemos caminando de un polo al otro, pero siempre y cuando no nos quedemos pegados en uno de los extremos, porque eso es lo que lleva al caos y eso es lo que va a alterar nuestra existencia. Entonces pensemos en que si esto que estamos diciendo es cierto, resulta que es muy importante guardar siempre ese justo equilibrio que nos permite a nosotros empezar a identificar, por ejemplo, esos alimentos sanos, esa planta que puede sanar como el muérdago, insisto, lo repito, y esa intensidad de la luz que tienen los alimentos sanos suficiente como para generar esa coherencia y un estado mayor de excitación de nuestros electrones en nuestro interior, que lo dijimos desde el principio, simplemente son fuentes de luz. Entonces, dicho esto, pudiéramos decir que la salud es un estado de comunicación subatómica perfecta, es decir, que esos electrones, esos fotones que fueron disparados en un momento determinado, lo único que necesitaban eso era excitación, era la capacidad de conmovernos, de sorprendernos. Por eso nunca perdamos esa posibilidad de sorprendernos, seamos siempre como unos niños. Siempre nos dijeron: vuelve a tu alma de niño, porque en el alma de niño está el secreto de mucha de nuestra existencia, y en esa capacidad de sorprendernos estamos abriendo los ojos en señal de sorpresa, y eso permite que llegue de nuevo más luz a nuestro ser interior y hace que ocurra, por ejemplo, como lo que pasa con los girasoles. El girasol pues gira en torno al sol y lo único que está haciendo es acumular fotones. Yo siempre me he preguntado la capacidad que debe tener un receptor de fotones tan maravilloso como es el girasol, y sobre todo esas semillas de fotones deben tener una propiedad muy especial desde el punto de vista curativo, que seguramente nos va a ayudar a comprender esto que estamos diciendo. Es lo que hace ese muérdago. El muérdago, ¿qué es lo que está haciendo? Resocializar la emisión de los fotones para las células tumorales, y entonces empieza a ocurrir esa modificación en el interior. Y dado en dosis homeopáticas, eso lo describió un tipo que se llamaba Benveniste. Es que estas historias a mí me van fascinando y entonces me voy conectando con una cantidad de cosas y hago cortocircuitos maravillosos. Pero Benveniste empezó a darse cuenta que gracias girasol de amanecer, qué maravilla, llegaron a tiempo. Entonces resulta que esos electrones que se empiezan a precipitar en un preparado homeopático se empiezan a diluir y llega un punto donde al diluirlas tanto, esa
dilución hace que ya prácticamente en la preparación no haya la sustancia inicial. Y uno dice, pero si aquí ni siquiera se puede demostrar que haya la presencia de una sustancia, entonces ¿cómo un medicamento homeopático va a curar? La respuesta que dio Benveniste y que hasta ahora se ha mantenido es que cuando se sucusionan los preparados homeopáticos, esa sucusión hace que se activen esas memorias, ojo a lo que estoy diciendo, memorias de esas sustancias que algún día estuvieron ahí, y por eso puede ocurrir que una sustancia homeopática realmente cure un desorden en nuestro cuerpo, porque cada molécula tiene una frecuencia, cada molécula establece un diálogo, y a mayor dilución, entonces mayor efecto. Es allí donde tal vez nos hemos equivocado en muchas cosas, y yo me pongo a pensar cuando muchas veces utilizamos dosis magistrales en nuestra medicina convencional con antibióticos y con antiinflamatorios y con todo lo que ustedes quieran, a lo mejor estamos saturando a nuestro cuerpo, y por eso muchos de los efectos colaterales surgen como diciéndonos, oiga, basta ya, dilúyame un poquitico eso. Si nosotros damos una mala noticia, pero la damos, digamos que sensibilizando primero a alguien, ese alguien soporta la noticia mucho más fácilmente que si de totazo le dan algo que le llega al alma. Y eso mismo ocurre con la homeopatía. Lo que estamos haciendo es precisamente facilitando que esa información, que entre otras está en el agua, y el agua es portadora de información, de todas estas cosas vamos a tocar en la charla del próximo martes a las 6:30 en el edificio Square, y por eso les había dejado allí el teléfono, el 310-654-4010, para que quienes falten por inscribirse lo hagan ya, porque aunque no hay más cupos, yo me comprometo a abrirles esos pocos cupos que nos puedan permitir extras allí, ¿sí? Entonces, pensemos en esto. Esas vibraciones de un cuerpo lo que están haciendo es reforzarse por otros cuerpos que vibran en la misma frecuencia. Eso significa un buen pensamiento, un pensamiento extendido, una imagen adecuada que nos estemos creando del otro que está conversando con nosotros, un sentimiento genuino de acompañamiento al otro, un consejo a tiempo, un abrazo a tiempo, unas palabras precisas a tiempo, pueden hacer que esas frecuencias de los pensamientos actúen como pensamientos, y entonces se activa la vibración aún mayormente de esas partículas en movimiento, y pueden ocurrir a través de la luz o a través del sonido, y entonces sabemos ya por qué un sonido puede ser curativo, una palabra puede ser curativa, un consejo puede ser curativo, pero también a través de imágenes, y por qué entonces el subconsciente se alimenta de imágenes. Pensemos en eso. Si el agua es portadora de información, entre otras cosas, el agua es absolutamente misteriosa, porque de dos gases, el hidrógeno y el oxígeno, sale algo que es líquido en un estado natural. Y uno dice, pero ¿cómo dos gases forman un líquido? Ese es el misterio del agua, y por eso en el agua hay tanta información, y por eso el agua puede ser portadora de información. Y cuando se sucusionan esos preparados homeopáticos que ustedes pueden perfectamente preparar, miren, aquí en esta agüita ustedes pueden poner debajo un pensamiento semilla: salud, curación, sanación, abundancia, prosperidad, y si lo relacionan con un color específico, esta agüita va a recibir esa información: amor, cercanía, prosperidad, alegría, comprensión, compasión, cualquier cosa. Y si la meten aquí, ustedes pueden perfectamente hacer que esta agüita empiece a vibrar de determinada manera, y cuando la sucusionen y la tomen, ahí están tomando vida, realmente vida. Así que regálense esa posibilidad de en verdad creerse toda esta información, ponerla en práctica, y hagan que esa agüita sea la conductora de esa información que requerimos en un momento determinado y que nos puede cambiar por completo la existencia. Bueno, yo no los quiero saturar mucho más hoy. Creo que les dejo una información significativa que, si extienden un poquitico más allá de su capacidad normal de comprensión, y empiezan a activar su imaginación y activar muchas redes neuronales, entonces esos fotones van a crear luz en su interior y van a ayudarles a entender todos los fenómenos que nos ocurren en el día a día y que nos están diciendo realmente todo eso está
disponible para nosotros y está esperando que nosotros realmente salgamos en su búsqueda, ni siquiera en su búsqueda, simplemente que la reconozcamos presente en nosotros, porque toda esa sabiduría y toda esa ancestralidad está acumulada en nuestros genes y está esperando simplemente ese silencio interior que permita que nosotros por fin identifiquemos este material como algo valiosísimo que puede llegar a convertirnos en seres con potencialidades absolutamente enormes y con la gran habilidad y destreza como para poder precipitar toda esa información y crear una realidad completamente distinta. Un abrazo para todos, los llevo en mi corazón, guarden esta información, queda en el Instagram, queda en nuestro canal de YouTube, compártanla porque de verdad hay cosas muy especiales y esto que ustedes pueden compartir ahora con alguien más probablemente pueda cambiarle la existencia a ese ser y sin duda cuando ustedes ayudan a que alguien cambie, ustedes mismos empiezan a cambiar y el universo les devuelve con creces lo que están dando. Así que, insisto, convirtámonos en multiplicadores de todo este tipo de información porque allí está el secreto de que volvamos a redescubrirnos como única unidad y sepamos que detrás de esa única unidad está esa física cuántica esperando que nosotros descubramos que en verdad vivimos en ese viento cósmico que nos une a todos y que nos lleva a que todos vayamos en esa misma y única dirección. Un abrazo, feliz noche.